Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Berta Flores, jefa de la Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A nombre de la universidad, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de compartir e impartir temas de interés para nuestros egresados y estudiantes, el cual venimos desarrollando desde hace más de un mes los días jueves. En esta oportunidad, desarrollaremos en este webinar online pautas para asegurar una alimentación equilibrada a cargo de la doctora María Marrulo Espinosa, jefa de la carrera de nutrición. Ella es nutricionista de profesión, con maestría en Ciencias de la Salud en México, doctora en Gobierno y Política Pública del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, facilitadora certificada especialista en capacitación de adultos mediante metodologías vivenciales constructivistas, dinámicas, lúdicas y participativas. Además, está capacitada en metodologías de aprendizaje auténticos para la docencia universitaria. La Oficina Universitaria de Gestión de Egresados y Graduados felicita el interés de nuestra comunidad herediana de participar en esta charla. Estamos seguros de que esta experiencia contribuirá a su crecimiento personal y profesional. Para comenzar, les pedimos por favor que puedan mantener apagados sus micrófonos para evitar que se filtre algún sonido al finalizar la charla. Nuestra expositora podrá absorber las preguntas que tengan. Agradecemos la disposición de la doctora María, con su grado con mucho brillo. Nuestras felicitaciones, María. Disculpen el que me salga del protocolo, pero la verdad que María es una persona que en lo personal merece mucha admiración y por lo tanto permítame expresárselo en este momento. Felicitaciones, María. Bueno, agradecemos su buena disposición para compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias que serán de sumo interés para ustedes. Esperamos satisfacer vuestras expectativas y igualmente los esperamos en futuros talleres que desde la oficina les estaremos comunicando oportunamente. Sin más preámbulos, le entregamos el micrófono a María, repitiendo mi felicitación sincera, mi afecto personal, y esperamos que vivan esta experiencia enriquecedora. Les damos un fraterno abrazo herediano. Gracias, María, adelante. Gracias, doctora Berta Flores, por la oportunidad de dirigirme a las egresadas y en un tema tan importante como es el que voy a desarrollar ahora. Voy a compartir mi pantalla. Y en verdad es una alegría para la carrera profesional de nutrición ya contar con egresados de la carrera. Ya tenemos 2 promociones que vienen elaborando sus tesis de licenciatura y precisamente si están aquí presentes van a estar contentas de ver que el material que estoy usando prácticamente es uno que ellas han preparado, un grupo de ellas para capacitar a las actoras sociales de Lima Norte en un trabajo que se hizo de responsabilidad social universitaria. Y lo hicieron tan bien que solo le di unos retoques para utilizar en esta ponencia. Entonces, el título es Pautas para asegurar una alimentación equilibrada. Y aquí a la mano izquierda pueden ver la carátula de un libro pequeño que titula Guías Alimentarias para la Población Peruana, que tiene la fecha del 2019, porque este documento precisamente tiene todas las pautas para que nosotros, los peruanos y los residentes del Perú, podamos tener una alimentación equilibrada
en nuestra realidad, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra economía, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestros hábitos. Entonces, contarles un poquito de que así como nosotros tenemos nuestras guías alimentarias, donde están las pautas para alimentarse adecuadamente, también lo tienen los demás países. Y que si hablamos de los países de América Latina, cuando Perú estaba elaborando el suyo, que tomó mucho tiempo, como 4 años elaborarlo, los otros países ya iban generando los suyos y ya los iban publicando, y nosotros fuimos el último de América Latina en tener nuestras guías alimentarias. Lo cual no significa que no le damos el interés, sino que es un tema de prioridades. Los gobiernos tienen ciertas prioridades y recién es que se elaboró para fines del 2018. Acá podemos observar las infografías de las guías alimentarias de algunos países. Por ejemplo, tenemos el de Colombia, el primero que es de Argentina, este de la ollita que es de Paraguay, el de aquí de la mano izquierda inferior que es de Chile, este como un trompito que es de Venezuela, y en general cada país adopta una infografía para poder hacer más didáctico la asimilación de los mensajes y que la población de su país puedan alimentarse adecuadamente. Aquí están los nombres, como les decía: Argentina, Colombia, Bolivia, el arco iris, Venezuela, Uruguay, Chile y la ollita que es de Paraguay. Entonces, nuestro documento salió con una resolución ministerial del 28 de diciembre del 2018 y establecía que para todas las personas, para la población peruana de 2 años en adelante, este documento iba a guiar, como dice el nombre, la alimentación para que estemos sanos, seamos productivos y nuestra población también pueda crecer y desarrollar, evitando las enfermedades. ¿Cuál es la finalidad de este documento? Que haya una mejor alimentación de la población peruana, con eso un mejor estado de salud y mejor nutrición. Pero además, este documento nos va a permitir principios de una alimentación saludable desde los 2 años para arriba, y por otra parte, mensajes educativos, porque sabemos que la alimentación es un proceso social, es un proceso influido por el entorno, que las personas solemos comer acompañados de nuestra familia, de los compañeros de trabajo, de los amigos, y que es necesario tener unos mensajes claros que permita que al momento de interrelacionarnos, en el momento del almuerzo, la cena, un lonche, se lleve a la práctica esos mensajes, seamos ejemplo de comer adecuadamente por haber asimilado estos mensajes que establece la guía alimentaria. Entonces, hablemos primero de los principios. Son 6 los principios. El primero
es que la alimentación tiene que ser adecuada y suficiente, donde haya preparaciones saludables, pero además que respete la cultura de la persona. Acá podemos ver en el segundo chanfainita con mote, con ensalada, y es propio de la sierra, pero también porque ya hay muchas personas de la sierra viviendo en Lima, ya también es un plato que se ha hecho muy propio en Lima. Y tenemos ahí acompañado de un jugo de maracuyá y también de una manzana. Entonces, hoy en día podemos comer, no ahorita por el tema de la pandemia, pero más adelante volveremos otra vez, seguro con todos los cuidados, a gozar de la gastronomía de la costa, de la sierra, de la selva y de cada departamento propio de nuestro país. El segundo principio es que la cultura culinaria tiene que ser además diversa. Y aquí podemos ver que se respeta las recetas regionales, locales. Esto es el juane con su ensalada de cocona, y tienes la fruta que es el mango y el aguaje. Entonces se está revalorizando la comida de la selva y permitiendo también la diversidad en la familia, ¿no? En la alimentación. El tercer principio es la comensalidad, que quiere decir comer en familia. Muchas veces a los trabajos llevan la comida y algunas personas prefieren comer viendo la computadora solos, y este principio dice todo lo contrario, que se necesita socializar en el momento de las comidas, porque es un proceso social comer. El cuarto principio es que la alimentación es un proceso social, pero además cultural, no solo biológico. Lo biológico comienza cuando los alimentos llegan a la boca y desde ahí el cuerpo lo va a aprovechar de acuerdo a sus necesidades, y eso es involuntario y va a depender de qué le falta al organismo. Si tuviéramos dos gemelos idénticos, univitelinos, no necesariamente si le damos un bistec de hígado, los dos van a aprovechar el hierro en la misma magnitud. Si uno de los dos tiene anemia, esa persona lo va a aprovechar mucho mejor porque su cuerpo lo necesita. Entonces, desde la boca en adelante es el proceso biológico, y la alimentación es básicamente social, cultural, y que está influenciado por lo económico y por los hábitos. El principio número 5 es la biodiversidad y la agricultura familiar. Nuestro país sabemos que es megadiverso, tiene muchos, casi todos los microclimas, pero además de ello, lo que comemos es alrededor del 80% de lo que comemos viene de la agricultura familiar. Y las personas que trabajan la tierra son los menos favorecidos a pesar de la importancia de su rol. Entonces, ahí también ya es un trabajo que está pendiente de manera interdisciplinar, que los nutricionistas, los ingenieros agrónomos, los economistas, los sociólogos, etcétera, puedan asegurar una mejor calidad de vida a las personas que trabajan la tierra, porque de ellos depende que tengamos alimentos con buenos abonos, buenos fertilizantes, etcétera, ¿no? Si son pobres, entonces van a usar insumos
no de buena calidad. El último principio es que la alimentación esté basada en alimentos naturales o lo mínimamente procesados. Entonces, antes de la pandemia era más complicado. Era más complicado en la medida de que las personas, nosotros estábamos prácticamente viviendo en la calle por un tema del trabajo, pero ahora que estamos en nuestras casas, sí es más factible poder recurrir a esta alimentación prioritaria con alimentos naturales. Ahora sí, hasta ahí hemos cubierto los 6 principios de la alimentación saludable y ahora vamos a entrar a lo que es los mensajes, que son 12 mensajes claves para tener una alimentación equilibrada, una alimentación balanceada, una alimentación saludable, que en suma son sinónimos para decir que nuestro cuerpo va a recibir los alimentos en las combinaciones óptimas, en las combinaciones requeridas para que pueda contar el cuerpo con los macronutrientes y los micronutrientes, que si recordamos, los macronutrientes son carbohidratos, lípidos, proteínas, y los micronutrientes son las 14 vitaminas, los 15 minerales. Entonces, si nosotros en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, le proporcionamos a nuestro organismo los alimentos que contienen estos nutrientes, entonces nuestro cuerpo va a poder tener el pool, va a poder tener la gama de todo lo que necesita y va a poder utilizar lo que le hace falta en el momento, ya sea que esté creciendo, ya sea que esté reparando una herida, ya sea que esté dando de lactar, ya sea que esté atravesando una enfermedad, una infección o cualquier evento. Pero si nosotros no le facilitamos esos nutrientes, entonces ahí es donde vienen problemas de deficiencias. Y la más común, que hace poco, antes de la pandemia, se hablaba mucho, era la deficiencia de el hierro. Pero por otra parte, si también excedemos en cuanto a la cantidad de nutrientes, nos vamos a un extremo negativo, que lo más común viene a ser el sobrepeso, llevando a la obesidad. Así es que aquí comentarles que este documento de las guías alimentarias permite, las guías alimentarias del poblador peruano permite a todas las personas, independiente de su carrera profesional, independiente de cualquier, de si es o no es una persona formada en alguna carrera de la salud, por ejemplo, le permite tener una alimentación balanceada porque los mensajes son amigables y ahora los vamos a ver. El primer, segundo y tercer mensaje están relacionados y tiene que ver con que se prefiera los alimentos naturales y que se evite los alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces podemos ver aquí en el dibujo superior todo lo que podemos encontrar en el mercado y en el dibujo inferior todo lo que podemos encontrar en las tiendas. Entonces, veamos un poco la diferencia. Vamos a tener dos grupos de alimentos. El grupo A, que está con la carita feliz porque no ocasiona problemas a nuestro organismo, y
el rey, digamos, de los alimentos son los alimentos naturales, que son los de origen animal, los de origen vegetal, lo que nosotros comemos, encontramos en el mercado, que no van a tener absolutamente nada extra. Es tal cual se obtiene de la naturaleza. Por otra parte, tenemos los alimentos procesados artesanalmente. Y estos alimentos van a tener algo, pero que no va a interferir en la esencia del alimento. Va a permitir que se mantenga esa esencia del alimento. Y ese algo es un proceso artesanal para mejorar, sobre todo, su vida útil o su transporte. Entonces tenemos picado, cocido, secado, pelado, deshuesado, rebanado, descremado. Y como ejemplos de alimentos tenemos ensaladas, el chuño, la papa sancochada, el queso, que como ven es un procesamiento artesanal, pero que mantiene los nutrientes del alimento. Y por cierto, hablo de alimento, hablo de nutrientes, y es necesario también ahí hacer la diferencia. El alimento viene a ser el vehículo de transporte de los nutrientes. Entonces, nos podemos imaginar una bicicleta, un carro, un avión, un cohete. Esos que son vehículos de transporte vendrían a ser como los alimentos. Y adentro van a ir pasajeros. Entonces, los pasajeros vienen a ser los macronutrientes, los micronutrientes, que serían como que la familia va a algún lugar de paseo y los padres, los adultos, son los macros, los grandes nutrientes, y los pequeños vienen a ser como los niños de la familia. ¿Y por qué mi ejemplo de hablar de una bicicleta, de un carro, de un avión, de un cohete? Porque dependiendo del alimento, los nutrientes van a ser aprovechados más rápido o más lento. Entonces, volviendo a los mensajes, tenemos el grupo B. El grupo B son los alimentos que sí nos ocasionan un problema cuando se consumen con mucha frecuencia y en muchas cantidades. Son los llamados comida chatarra. Entonces vamos a tener además dos tipos: los que son procesados industrialmente, a los cuales se le añade azúcar, sal, aceite, preservante, colorante, saborizante, igual con el objetivo de alargar la vida útil o, en todo caso, hacerlo mucho más agradable para que sea mucho más consumido. Y los que son los más perjudiciales son los productos ultraprocesados. Estos productos ultraprocesados son los que van a tener ingredientes industrializados, pero van a ser sintéticos estos productos. Y definitivamente casi nada del alimento es natural. Y estos son muy adictivos, por cierto, para los niños precisamente. Entonces, nosotros hoy en día vamos a la tienda y vemos que estos productos procesados y ultraprocesados tienen unos octógonos. Y estos octógonos dicen alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa saturada y contiene grasas trans. El fundamento es de que las personas, con la información de que el producto tiene un ingrediente dañino a su salud, tenga las medidas de evitar su consumo excesivo, su consumo en altas cantidades. Por ejemplo, si es una persona diabética, se espera que la persona no consuma ningún alimento que diga alto en azúcar,
Si es una persona hipertensa, igual se espera que la persona no consuma nada que diga alto en sodio. Si tiene problemas con el peso, que no consuma nada que tiene grasas saturadas, pero no solamente quienes tienen el tema del peso, en realidad todas las personas debemos de tener cuidado con estas grasas saturadas, mucho más con las grasas trans, y no esperar a ser diabéticos y tampoco ser hipertensos para poner límites al consumo del azúcar y del sodio respectivamente. Entonces, vamos a ver qué hay detrás de estos octógonos. Pues primero que tenemos una ley, la ley 321, de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas, adolescentes. Y esta ley fue emitida en el 2013. Recuerden bien la fecha, por favor, mayo del 2013. Tiene varios artículos, pero en su artículo 10 indica precisamente que la publicidad debe de indicar qué alimentos procesados y ultraprocesados tienen estos componentes, ¿no? Demasiada sal, demasiado azúcar, demasiado grasas, y si tiene grasas trans. Entonces, aquí nos permite hacer o ver la advertencia de los productos, y a eso se le llama el etiquetado frontal. Acuérdense, mayo del 2013, tenemos una ley, pero ninguna ley puede entrar en vigencia si es que no tiene un reglamento. ¿Cuándo sale el reglamento? El reglamento sale en junio del 2017, es decir, 4 años después de tener una ley, recién sale el reglamento. En otras palabras, hemos perdido 4 años porque no teníamos un reglamento. Nuestra ley estaba pasiva, estaba, hasta podríamos decir, de adorno, porque no podía entrar en vigencia. Pero por fin, en junio del 17 se establece y ahí indica cuáles debían de ser los parámetros para los alimentos sólidos, las bebidas, en cuanto a las cantidades que tenían que tener aceptadas, y si no ya tenía que usarse el octógono como advertencia de que estaban sobrepasando el límite. Y luego sale un decreto supremo que modifica la ley y el manual, porque después del reglamento se elaboró un manual que indicaba exactamente cómo iba a ser el octógono, el tipo de letra del octógono, el tamaño, o sea, todos los detalles técnicos para que haya un consenso, y desde el Estado todas las empresas acaten ese consenso y coloquen, tal cual indicaba el manual, la advertencia correspondiente. Y es en esta fecha del 2019 donde se hace una modificación para el tema de, acá nos dice, con relación a los alimentos infantiles, nos dice de que se va a exceptuar siempre que no tenga azúcares, y luego para las advertencias publicitarias nos indica los alimentos y bebidas que deben de tener, en fin, lo van a poder ver a detalle porque lo voy a pasar a la doctora Berta Flores.
Y además quería mostrarles el manual. Eso es lo que les comentaba. Se sigue manteniendo los mismos parámetros del reglamento, y en este manual se indicaba exactamente el tamaño, como les dije, la letra y demás de los octógonos. Entonces, tenemos 2013, se emite la ley, luego 2017 se emite el reglamento, 2018 el manual y 2019 se hace una modificación puntual a ciertos aspectos para la publicidad. Entonces, ¿la publicidad es necesaria? Sí, la publicidad en cuanto a la advertencia de que existen alimentos que están sobrepasando los valores permitidos, sí es necesario para mantener informada a la persona y que la persona decida si va a consumir o no va a consumir esos alimentos. Y hace poco recordarán que Indecopi indicó que los octógonos no deberían ser utilizados, y el Ministerio de Salud hizo una indicación contraria de que sí debería de mantenerse los octógonos, y fue respaldado por muchas instituciones. Entonces, aún están en ese asunto, por decirlo, pero por lo pronto se sigue empleando los octógonos. Y la pregunta es, si yo estoy en la calle y tengo hambre, ¿qué puedo comer que no me obligue a ir a una tienda? Porque en la tienda voy a encontrar solamente productos procesados y ultraprocesados. Pues aquí están algunas sugerencias. Frutas que son fáciles de llevar, que no son tan perecederas como el plátano, por ejemplo, que se puede golpear, que son fáciles de lavar, llevar y luego incluso pelar. Si es una mandarina, mucho más fácil, o los frutos secos, o una ensalada, o puede ser ensalada de verduras, puede ser ensalada de frutas también, pero viendo siempre el tiempo que va a estar el alimento sin consumo, porque de eso va a depender de que cuando ustedes lo van a comer esté en óptimas condiciones. Si va a pasar muchas horas guardado el alimento, entonces no es favorable llevarlo picado, ¿no? Pueden llevar la fruta y no una ensalada de fruta, a eso me refiero. Y agua, siempre agua, que es saludable, y la recomendación de tomar 2 litros al día. Ahora hablemos del mensaje 4, que es poner color y salud a la vida consumiendo diariamente frutas y verduras. Entonces aquí tenemos las frutas y verduras, que básicamente contienen vitaminas, minerales, fibra y agua. ¿Y por qué es bueno? Porque va a protegernos del sobrepeso, de la obesidad, de las enfermedades crónicas no transmisibles y también del cáncer. El por qué, sabemos que las frutas, las verduras tienen antioxidantes, y esos antioxidantes van a limpiar a nuestro organismo de los radicales libres, producto de la contaminación ambiental, producto de el envejecimiento normal de las células, producto de nuestra propia alimentación o nuestra propia costumbre de tal vez tomar licor, tal vez fumar, o el estrés, que también provoca radicales libres. Y estos antioxidantes liberan a nuestro organismo de estos radicales libres que ocasionan el cáncer.
En cuanto al sobrepeso, se recomienda que se consuma los alimentos como frutas y verduras, los que se puedan de manera fresca, es decir, que se opte por consumir ensaladas frescas en lugar de ensaladas cocidas, pero como les digo, con los alimentos que se puedan. Si es zanahoria, yo puedo comer tanto en ensalada cocida como ensalada cruda, pero si estamos hablando de zapallo, obviamente solo lo puedo comer cocido. Entonces, eh, ¿por qué, ¿por qué comerlo crudo? Porque comiéndolo crudo voy a poder tener más fibra. Al tener más fibra voy a tener más saciedad. Y al tener más saciedad voy a disminuir el consumo de los productos calóricos que nos hacen subir de peso, que vienen a ser los carbohidratos y sobre todo los carbohidratos simples como los que tienen azúcar, chocolates y demás. En cuanto a la enfermedad crónica no transmisible, básicamente cuando uno ya está en un sobrepeso, obesidad, abre la puerta a estas enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, dislipidemias, es decir, cuando nuestro organismo ya no regula adecuadamente los triglicéridos, el colesterol, pero como les decía, todo parte porque el peso ha ocasionado esa posibilidad. Es necesario también en cuanto a las frutas, comer las que se pueden con cáscara por lo de las fibras, la fibra que tiene, y la variedad que nos va a permitir consumir alimentos de temporada, que así va a contribuir también a nuestra economía, y también a darle de todos los nutrientes, porque los alimentos sabiamente tienen más vitaminas y minerales dependiendo del color del propio alimento, y si nosotros le damos esa variedad, le estamos dando el pool para la elección del organismo, para que aproveche lo que es necesario. ¿Y cuánto se debe de comer? Pues 5 porciones, es decir, 400 gramos al día, que es casi medio kilo, pero dividido en desayuno, almuerzo, cena, más media mañana, media tarde. Se aconseja que la misma persona compre sus alimentos, seleccionando adecuadamente, y luego los lave muy bien y luego los consuma de preferencia crudos. Después tenemos que se recomienda consumir de esta manera: a la mitad de la mañana, al almuerzo y a la cena, que sea la mitad del plato ensalada, y media mañana, media tarde e incluso en el desayuno que haya también presencia, pero ya de frutas. De esa manera se logra los 400 gramos. Acá tenemos ejemplos, o sea, no es tan difícil. Miren, acá tenemos la mitad del plato en el primer caso, y en el segundo caso, la mitad del plato verdaderamente están de verduras, diferentes verduras, y esta es una preparación, las dos son preparaciones cocidas, y luego en la otra mitad del plato se divide en dos partes iguales para que vaya el producto animal y los carbohidratos. Esta es la recomendación, porque nuestro estilo de vida ha hecho que la actividad física baje considerablemente.
ahora más todavía durante la pandemia, ya que no salimos. Entonces, es necesario tener en cuenta estos ejemplos. Tenemos el mensaje 5, que es: fortalece tu cuerpo y mente comiendo diariamente un alimento de origen animal, como vísceras, carne, sangrecita, pescado, huevos, lácteos. Y aquí vamos a observar que tenemos huevo, carne de res, carne de pescado, vísceras como el hígado, el vaso, la sangrecita, y los lácteos con sus derivados, que es leche, queso, yogur. Entonces, todos estos alimentos nos proporcionan proteínas, pero son proteínas muy asimilables. A esas se les llama proteínas de alto valor biológico. Y la unidad más pequeña de las proteínas se llaman aminoácidos y contienen los aminoácidos esenciales, es decir, son perfectos para nosotros. Además, contienen vitaminas y minerales importantes. ¿Para qué ayudan las proteínas? ¿Para qué ayudan estos alimentos a las personas? Para que aquellas personas que estén en crecimiento, como los niños y adolescentes, puedan seguir creciendo, para que las mujeres que dan de lactar y también están embarazadas puedan seguir formando a su bebé y formando leche. Las personas que se han fracturado algún hueso o tienen alguna herida puedan recuperarse, puedan regenerar tejidos. Para eso nos sirve, incluso porque diariamente vamos a ir cambiando las células internas y externas. Si no consumiéramos proteínas, no pudiéramos hacerlo. El mensaje 6 es que no nos falten las menestras, porque son sabrosas y saludables y se pueden preparar de muchas formas. Así como les decía de que las carnes, las vísceras, el huevo y la leche tienen proteínas, también lo tienen las menestras, pero son proteínas un poco menos asimilables. Entonces se les conoce como proteínas de bajo valor biológico. También tienen fibra, también tienen minerales y vitaminas. Y lo ideal es consumirlo, pero consumirlo de una manera adecuada, porque en la combinación va a estar el secreto de completar los aminoácidos que las menestras no tienen, y además porque son fuente de energía. Además de proteínas, tienen carbohidratos complejos que nos van a dar energía. Y acá vamos a observar cuál es la forma ideal de servir la menestra. Cuando la menestra esté cocinada y el arroz esté cocinado, sin tener papa la menestra, hay que usar el mismo cucharón y servir 2 de arroz con 1 de menestra. Es decir, el arroz tiene que ser el doble que la menestra. Además, tiene que ir acompañando a esta preparación un factor cárnico, no el huevo. Nosotros estamos acostumbrados a comer nuestra lentejita con arroz y un huevo frito. Pues resulta que está bien, pero no ayuda a que la calidad de la proteína de la menestra, que ya se unió al arroz, se mejore. El huevo no ayuda. El huevo de por sí es la mejor proteína, se absorbe al 99% y no necesita acompañar a la menestra, sino quien sí debe de acompañar es alguna carne o alguna víscera. Por otra parte, nuestra menestra necesita ir con una ensalada que contenga vitamina C, es decir, cualquier ensalada a la cual le adicionamos el limón. O si no, puede ir con una fruta cítrica, ya sea en fruta al natural o como refresco de fruta cítrica. Y lo más importante es que 2 horas después
de haber consumido nuestra menestra, recién debe de consumirse alguna infusión, algún té, de preferencia no gaseosa, pero si se va a tomar, tiene que ser 2 horas después, porque si es antes, no va a permitir que se aproveche el hierro que tiene la menestra. Entonces, con la menestra, repito, hay que tener 2 consideraciones: que sus proteínas no son de buena calidad, necesitan ser complementadas y se complementan con el arroz, sirviéndole 2 de arroz con 1 de menestra, y además sirviendo con un producto cárnico, ya sea carne o víscera. Y segundo, que tiene hierro, pero tiene un hierro también de baja calidad y que tiene que reforzarse con vitamina C y cuidarse de infusiones de café y gaseosas antes de que haya pasado 2 horas. Después de las 2 horas no va a perjudicarse ese hierro, pero sí antes. Y bueno, las menestras no necesariamente se deberían de consumir así, sino también la otra opción es comerlo en ensaladas, porque ya como parte de una ensalada lo que hace es otorgar energía y es cuando hay un plato de fondo que va a proporcionar los demás nutrientes. El otro mensaje, que es el 7 y el 9, ¿y por qué el 7 y el 9? Porque están relacionados. Entonces, el 7 y el 9 es cuida tu salud, evita el consumo excesivo de sales, de sal, de azúcar en tus bebidas y comidas. Miren, ¿cuál es el valor? Si yo supero de los 25 gramos por día de azúcar del azucarero, si le pongo 25 gramos en todo el día a las diferentes bebidas, ya estoy posibilitando que mi cuerpo se vaya al sobrepeso, a la obesidad e incluso a la diabetes si hay un factor de riesgo familiar. Y por tanto, hay que acostumbrarnos a tomar refrescos, infusiones, bebidas sin azúcar o bajo en azúcar, una cucharita, a lo mucho una cucharita. Reemplazar también los postres, los dulces, y todo lo que es envasado por alimentos y bebidas naturales. Por otra parte, optar por la chicha morada, pero ojo, la chicha morada tiene que ser, en verdad, chicha, no tiene que ser jarabe, porque cuando ustedes van a las pollerías, van a los restaurantes, es demasiado dulce. No sirve de nada que sea natural si es que tiene tanta azúcar. Asimismo, tenemos que considerar que hay que limitar la miel, la chancaca, la panela, la algarrobina, porque siguen proporcionando calorías al organismo, a partir de la fructuosa, pero son calorías. Y asimismo tenemos que disfrutar del sabor propio de los alimentos. Esto lo hacen muy bien los niños. Los niños, cuando son pequeños, comienzan a comer a los 6 meses, captan el sabor natural de los alimentos y no necesitan ni sal ni azúcar. Son los padres los que le ponen de acuerdo al paladar del padre, de la madre, y eso hace que el niño ya se acostumbre a comer siempre con los sabores fuertes. Luego tenemos el tema de la sal. Ahí el punto de corte es 5 gramos por día de sal, o sea, una cucharita. Si yo consumo una cucharita un poco más, ya tengo riesgo de hipertensión y la hipertensión me va a llevar a una posibilidad de enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos que disminuir la sal
¿Y esto por qué? Porque vimos las ventajas de hacerlo. Al limitar el consumo de comida rápida y evitar el salero, hacemos bastante. ¿Eso qué quiere decir? De que en la medida de lo posible en la mesa no debería haber salero porque es una tentación para ponerse sal, así no se necesite. Luego tenemos que hay que sazonar los alimentos con ingredientes naturales, porque todo lo demás tiene sal, tiene sodio. Por otra parte, no hay que agregar, como les decía, en la mesa, no ponerle el salero y evitar definitivamente las sopas instantáneas, embutidos y todos los bocaditos que están preservados en sal. El mensaje 8 es cuidar el peso, consumiendo alimentos con moderación, tipo arroz, tipo pan, tipo fideos. Y aquí entra a tallar la actividad física. Entonces, nosotros vamos a consumir los alimentos que nuestro cuerpo necesita de acuerdo a nuestra actividad física. Ese es el ideal. Si es una persona que se dedica a la construcción, a construir, es un albañil, obviamente sí va a necesitar grandes cantidades de energía, pero si es una persona que tiene un trabajo de oficina, no va a necesitarlo. Y lo que va a hacer su cuerpo, si es que consume más de lo que necesita, es comenzar a engordar. Entonces, no existe un patrón exacto, no se puede homogenizar a todas las personas, de ahí la importancia de que se tenga una orientación especializada con un nutricionista para saber cuál es el número de calorías en el día y de acuerdo a mi economía, de acuerdo a mis patrones culturales, de acuerdo a mis hábitos, de acuerdo a mis posibilidades de preparar o no la comida, y a la actividad física, así como a la enfermedad que pudiera tener, a la necesidad de que estoy embarazada, qué sé yo, se pueda adecuar la alimentación. Pero definitivamente lo ideal es no excederse de 2 panes en el desayuno, ni tampoco comer un cerro de arroz, como ven en la figura inferior. Entonces, ya habíamos visto hace un momento con ejemplos reales de que es posible tener en el plato la mitad con ensaladas, una cuarta parte con alguna carne y la otra cuarta parte con algún alimento calórico, tipo arroz, tipo fideo. El mensaje 10 es mantente saludable tomando de 6 a 8 vasos de agua al día. Y ahora es más usual ver que se toma. Antes era muy raro. ¿Y cuáles son los consejos para tomarlo? Bueno, primero que no necesariamente tiene que ser agua pura. Lo ideal es que sea agua pura, pero si no, pueden ser infusiones, pueden ser refrescos, siempre de agua hervida. Y tener una jarra de los 8 vasos, porque a veces no hay costumbre y pasan muchas horas sin tomar. Pero si yo tengo la jarra, voy viendo el avance y me voy apurando a lo largo del día hasta cumplir mi ración de agua. Y esto también va a permitir de que vayamos más veces al baño, lo cual es favorable para poder tener o para poder evitar posibilidades de infecciones urinarias. Y en el caso de los adultos mayores, hay que tener más cuidado todavía porque en ellos, de por sí, la sed está disminuida.
El mensaje 11 es que nuestro cuerpo tiene que ser activo, alerta, y eso mediante la actividad física. Este es un mensaje propio de la actividad física. La anterior estaba relacionada a cuidar las calorías, tenía que ver con la actividad física, pero este es exclusivo de la actividad física. ¿Y para qué sirve la actividad física? Bueno, al movernos, lo que vamos a hacer es gastar energía. Pero no solamente gastamos energía para que el exceso de peso acumulado en nuestro abdomen, que casi siempre es a donde va, se elimine de a pocos, sino también ayuda porque va a permitir un mejor rendimiento académico, laboral, va a fortalecer el corazón, va a mejorar la forma física cardiorrespiratoria, vamos a tener un mejor sistema inmunológico, aquellas personas deportistas van a tener mejores músculos, más fuertes. Todos quienes practiquen actividad física van a tener la posibilidad de fortalecer los músculos y con ello proteger los huesos. Después disminuye la ansiedad, la depresión y, como les decía, el objetivo superior, el objetivo más deseado por todos, reducir la grasa, aumentar los músculos y reducir la grasa corporal. Entonces, la actividad física ha sido definida desde la OMS como importante y por eso es que se ha puesto valores en cuanto al tiempo diario que debe de hacerse de acuerdo a la edad de la persona. Si estamos hablando desde los niños de 5 hasta los adolescentes de 17 años, ellos están con toda la posibilidad, toda la energía, todo el dinamismo de hacer 1 hora diaria de actividad física. Ya si hablamos de adultos jóvenes de 18 años hasta los 64 años, adultos mayores jóvenes todavía, es media hora, al igual que de 65 en adelante. Pero aquí hay un asterisco porque va a depender de si es que la persona tiene las posibilidades de hacerlo. No necesariamente todos llegan con calidad de vida a la adultez mayor. Y por último, tenemos el mensaje número 12 que nos dice: prefiere preparaciones caseras y disfrútalas en compañía, ¿no? Que era lo que decíamos, no comer aislados, no comer solos, porque también cuando hacemos eso de comer solos, comemos rápido. Al comer rápido, no digerimos adecuadamente. Después de poco tiempo volvemos a tener hambre y comemos lo que encontramos teniendo el riesgo de un sobrepeso. En cambio, cuando comemos en familia, hablamos, socializamos, pasamos un momento agradable y también vamos a entrelazar más los lazos, no necesariamente solo de familia, ¿no? También pueden ser de amigos, de compañeros de trabajo. Lo segundo es hacer un horario de comidas y respetarlo, porque nuestro organismo necesita acostumbrarse a que llega la comida y justo sale los jugos gástricos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hago ese esquema? Todos los días almuerzo a la 1 y de pronto el sexto día almuerzo a las 3 de la tarde. Pues a la 1 de la tarde salió los jugos gástricos y como no encontró comida, lo que hizo es dañar la mucosa gástrica. Y así, de a pocos, comienza la gastritis y luego las úlceras
y con el pasar del tiempo incluso puede llegar al cáncer gástrico. De ahí la necesidad de tener las comidas de manera rutinaria, respetando el horario. Y lo otro es concentrarse cuando comes. No vale de nada estar en familia cuando vamos a estar con el televisor prendido. Lo ideal es que no haya ninguna interferencia porque incluso las noticias de la hora del almuerzo, mientras estamos almorzando, valga la redundancia, y si es del COVID y demás, no nos va a permitir aprovechar nuestros nutrientes adecuadamente ni disfrutarlo porque estamos viendo una realidad demasiado triste que nos va a afectar. Entonces, las noticias no tendrían que acompañar la hora de las comidas. Para terminar, tenemos que este es el infograma de las guías alimentarias del poblador peruano. Y vemos que en el medio nos dice, elige alimentos naturales, porque ya hay mucha evidencia de que los alimentos ultraprocesados va a ocasionar problemas en las personas, desde el sobrepeso hasta otros mayores. Entonces, en la medida de lo posible hay que elegir estos alimentos naturales. Y, repito, ahora en la pandemia es muy factible. Después hay un círculo en el cual vemos los grupos de alimentos. Tenemos las verduras, tenemos las frutas, tenemos los alimentos de origen animal, tenemos los lácteos, tenemos las grasas, tenemos los cereales, tubérculos, menestras. Y en pocas cantidades los azúcares. Entonces, así como en poca cantidad está el azúcar, en gran cantidad está el cereal, el tubérculo, la menestra, porque esta es la base de la alimentación, pero, como les digo, va a depender de la persona, porque si es una persona que no necesita muchas calorías y su alimentación va a tener como base estos alimentos, lo que va a pasar es que se va a subir de peso. Además, recordar de que también las frutas, también las verduras, también los alimentos de origen animal, también los lácteos nos proporcionan calorías. No es exclusivo de que verduras y frutas nos dan vitaminas y minerales, los alimentos de origen animal y lácteos nos dan proteínas, las grasas y los cereales, tubérculos y menestras, carbohidratos. No es así exclusivo. En realidad, los macro y micronutrientes están en todos los alimentos, pero en alguno de ellos va a estar en mayor cantidad. Y es por eso que decimos, fuente de vitaminas y minerales, las frutas y verduras. Fuente, pero no solo tienen vitaminas y minerales. ¿Sí? Después de eso tenemos las recomendaciones. 30 minutos al día, porque estamos hablando de la población mayoritaria desde los 18 años en adelante, y puede ser desde caminar con un bastoncito, si es que es un adulto mayor, correr, jugar, usar la bicicleta, saltar la soga, sacar al perro, subir escaleras, bailar, hacer algún deporte, barrer, en fin, cualquier actividad física con intensidad moderada cuenta. No como que me estuviera yendo a pasear donde no hago ningún esfuerzo, sino tiene que ser a un paso moderado. O sea, yo cuando barro estoy haciendo actividad física. Sí.
Lo otro es de 6 a 8 vasos de agua, ¿sí? Tener su jarra y terminársela en el día. Lo otro es elegir lo que vamos a comer, cocinar y compartir. Seguramente a muchas personas de ustedes les ha pasado lo que a mí me ha pasado. Yo antes de la pandemia comía en la calle y ahora que estoy, algunos días me toca cocinar. Entonces, es posible eh, hacerlo, cocinar y compartir con la familia y tener el mínimo riesgo en las compras cuando te traen el delivery o si vas con todas las protecciones. Es posible y es una recomendación para tener la posibilidad de cocinar sano, de cocinar con alimentos naturales y de que esté acorde a las posibilidades del momento. Y bueno, esta infografía que es de nuestra guía alimentaria del poblador peruano tiene además una recomendación: poca azúcar y poca sal. Está bastante completa. Nos está faltando difundirla porque recién desde el 2019 ha salido el documento. Todo el 19 se ha tenido la difusión. Desde Cayetano también hemos hecho un evento, un simposio, así como estamos haciendo pero fue uno presencial con la institución encargada de hacer este documento, que es el Instituto Nacional de Salud, específicamente el CENAN, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Y todavía se tiene que trabajar más para que todos lo conozcan, todos lo asimilen y todos lo lleven a la práctica. Como ven, es factible. Es solo cuestión de conocer los mensajes y los principios. Y esto nos va a permitir cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente hambre cero, para el año 2030, que es la meta. Y con eso he terminado y estoy para escuchar sus preguntas. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Les saluda Chelsea Dávila de la Oficina de Egresados y Graduados. Agradecemos la participación de la doctora María Marrul en este webinar y también a todos ustedes por su interés. A continuación vamos a pasar con la ronda de preguntas que han dejado a través del chat, y también quería comentarles que voy a compartir con ustedes un link para que puedan llenar una pequeña encuesta. Bien, comencemos con la primera pregunta, doctora. Dice, de Itala Sequeiros: buenas noches, tengo algunas dudas. ¿Qué duración de rayos solares se necesitan por día para asimilar propiedades nutricionales de los alimentos? Bueno, no es el tema que he tocado, pero poder comentarles de que nosotros tenemos una vitamina que es la vitamina D, y esa vitamina, para poder ser aprovechada, necesita de que nuestro cuerpo se exponga a los rayos solares. Y sin embargo, también hay que tener en cuenta que no está recomendado exponernos al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde por el tema de que nuestra capa de ozono está con muchos problemas, agujeros y demás, y que eso puede ocasionar un problema de cáncer a la piel. Entonces, si hay que exponernos, hay que hacerlo no entre las 11 y las 4, hay que hacerlo con el protector solar. ¿Y qué cantidad de horas? Eso es complejo de responder porque no hay un tiempo específico. No hay un tiempo específico. De repente, si es que la persona tiene una deficiencia
Ahí se podría ver alguna estrategia, pero hasta el momento la recomendación es general: exponerse a los rayos del sol y que no sea en el momento más intenso. Y también usar el protector solar no solo cuando esté el sol, sino también cuando no está el sol. Bien. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿es recomendable congelar los alimentos naturales? ¿Qué garantiza que sus propiedades se mantengan? Va a depender de qué alimentos, porque en realidad son las vitaminas hidrosolubles las que son más débiles, son termolábiles, se les conoce así porque son débiles al calor y también débiles al frío. Y esas son las que de preferencia no deben de congelarse. Pero si estamos hablando de otros alimentos como las carnes, no hay ningún problema en que se pueda congelar. Muy bien. ¿Qué alimentos recomienda consumir para aumentar la hemoglobina? Primero que la hemoglobina, si está menor de 11, tiene anemia esa persona. Pero esa anemia no necesariamente va a ser por falta de hierro. Habría que saber si es por falta de hierro. ¿Cómo se sabe? Con una prueba extra, y esa prueba extra lo mandan a hacer los médicos con un aparato que se llama hemograma. Y si fuera el caso de que le falta hierro, pero confirmado, ahí optamos por dos temas. Primero, suplementación. Si le falta hierro y tiene anemia por falta de hierro, tiene que suplementarse. Entonces tiene que consumir el sulfato ferroso en jarabe o en pastillas si es adulto. Y la alimentación tiene que mejorar en cuanto a alimentos ricos en hierro. El rey de esos alimentos es la sangrecita. Le sigue el vaso y después el hígado, las carnes rojas también. Bien. Aquí tenemos otra pregunta de Gabriela Melgarejo. En el caso de las menestras, ¿con qué otros cereales podría ir acompañado aparte del arroz? ¿Siempre la relación va a ser 2 cucharadas cereal, 1 cucharada de menestra? Si yo quiero aprovechar las proteínas, los aminoácidos, sí tengo que acompañarlo con el arroz, que es un cereal, es el cereal más consumido, pero puede ser otro, puede ser la quinoa, puede ser el trigo, aunque, como digo, va a depender de los patrones culturales. Y sí, hay que consumir en esa proporción, 2 por 1. Si es mucha cantidad, entonces será medio cucharón de menestra con 1 de arroz. Bien. Aquí tenemos otra consulta. ¿Es verdad que la sal debe mantenerse en un recipiente cerrado si no pierde sus valores nutricionales? Sí, en realidad la sal no tiene valores propios, sino que le añaden el yodo. Y lo han añadido desde hace muchos años como una estrategia para controlar y erradicar de nuestro país el bocio, que es una enfermedad por falta de yodo. Entonces, cuando la sal está abierta, el yodo se evapora. De ahí la necesidad de que esté cerrado. Ok. Aquí tenemos una pregunta de Violeta Quevedo. Dice, ¿se tomaba 2 horas después de las menestras las infusiones? ¿Es por el hierro? Sí, es por el hierro, porque las infusiones, el té, el café, las gaseosas, tienen antinutrientes. Y esos antinutrientes bloquean el ingreso del hierro al organismo. Pero si pasa 2 horas, ya no se encuentran y ya le permite entrar al organismo. Aquí tenemos otra pregunta de Hans Velázquez. ¿Cuál es más saludable, la chancaca o el azúcar? En realidad,
el azúcar se usa para endulzar y no funcionaría igual con la chancaca. La chancaca yo la puedo usar en algunos postres tal vez, ¿no? Pero no como para endulzar un refresco, una leche, un café. Y más que si es saludable o no es saludable, el tema es la cantidad, porque el organismo necesita energía. Una de las formas es el azúcar. La desventaja es de que es muy rápida su asimilación. Es como que estuviéramos hablando del cohete, porque en un solo corte que le va a dar el organismo a la sacarosa que está en el azúcar, ya va a tener a disposición esa energía para que entre a cada célula. Y si no hay una necesidad, entonces se va a convertir a grasa y se va a engordar la persona. Ese es el riesgo. Y la solución es no consumir en cantidades grandes, lo mínimo posible. Pero si yo voy a consumir chancaca pensando que es más saludable, o también la miel pensando que es más saludable, igual voy a consumir bastante, no va a servir de nada. La estructura química va a ser diferente, va a haber fructuosa, pero sigue siendo calórica. El secreto es la cantidad. Ok, bien. Aquí vamos con otra pregunta. ¿Es cierto que la fruta no se consume en las noches? En realidad, ahí hay una polémica y quienes dicen que no debe de consumirse en las noches es porque las frutas se van a fermentar, la persona va a ir rápido a la cama y no va a permitir que haya una digestión adecuada. Pero no a todas las personas les cae mal. En realidad, vuelvo a decir, cada persona es independiente, única, diferente, y no se deberían de generalizar las recomendaciones. Las recomendaciones como estas, que dice no hay que hacer tal cosa, ¿no? Por darles otro ejemplo, dicen de que no se debe de consumir la palta junto con la leche. Es decir, en el desayuno la leche no puede ir con un pan con palta porque cae mal al hígado. Pero no a todos les cae mal al hígado, les cae mal a quienes tienen hígado graso. Así es que la sugerencia es de que vean su propia tolerancia y si les cae mal, lo eviten. Bien, vamos ya cerrando con el bloque de preguntas. Vamos con una última pregunta de Laura Suárez. ¿Cuál es el horario recomendable para las comidas principales enfocándonos en una mejor digestión? De preferencia, tiene la cena, la última comida, tiene que ser 2 horas antes de irnos a la cama, cosa que nos permita todavía movernos, caminar y demás, y estar en posición vertical, con lo que vamos a evitar algún reflujo. Si yo como y me echo, voy a ocasionar que la comida me vuelva a la boca y eso va a ser, además de desagradable, va a ser dañino porque ya viene con los ácidos del estómago. Entonces, con 2 horas antes de acostarnos, la cena es ideal. El almuerzo casi siempre es a la 1 de la tarde porque tiene que ver con el horario laboral, tiene que ver con el horario escolar, y el desayuno igual va a depender de la persona, pero lo ideal es de que sea a las 7 de la mañana. Bien, y ahora sí, para cerrar esta última pregunta, Filiberto nos pregunta, doctora Marrul, ¿existen los inmunonutrientes? ¿Cuáles son? Hay inmunonutrientes y se les conoce así a aquellos alimentos que favorecen al organismo porque les proporcionan algunos factores que ayudan a la protección, a la inmunidad, a luchar contra las enfermedades.
y los abanderados, por decir así, son los antioxidantes, que les decía hace un rato, que vienen a ser aquellos que limpian al organismo de los radicales libres. Y después de eso también están los omega 3, también hay alimentos importantes porque se ha visto de que ante alguna enfermedad ayuda a contrarrestarlo, pero en suma, un alimento no funciona solo, es el conjunto lo que funciona. Un alimento tan bueno como el pescado, por ejemplo, no es la solución a los problemas, por más que tenga omega 3 y te va a ayudar a lo largo de la vida, los primeros años para que los niños, los adolescentes sean más inteligentes y luego de eso para proteger a las personas adultas de los infartos, de los derrames cerebrales, por más de eso, el pescado, al consumirlo de manera muy frecuente, pudiera ocasionarnos un problema porque también tiene mercurio. Entonces, ningún alimento de por sí es milagroso. Todo se tiene que comer de manera variada, de manera equilibrada, y la alimentación tiene que estar dentro de lo que es el estilo de vida saludable. Por eso la importancia de que haya actividad física, la importancia de que se tenga un entorno saludable, una armonía al momento de comer, de que se cuide a lo largo de la vida el consumo de agua. O sea, son varios aspectos que va a permitir que la persona esté protegida de las enfermedades, no solamente unos nutrientes específicos. Bien, con esa respuesta cerramos el bloque de preguntas. Agradecemos nuevamente a la doctora María Marrul por su participación y compartir con todos nosotros sus conocimientos, y a ustedes también por su interés. Quería comentarles que ya he compartido a través del chat el link para la encuesta que les había comentado. Por favor, no se olviden de llenarla. Y nuevamente, muchísimas gracias por su participación a todos ustedes. Esto fue todo por hoy y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctora. Muchas gracias por la oportunidad. A Hasta usted. luego. Gracias, estaba muy interesante todo. Muchas gracias.